Que la gracia, la paz, la alegría y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. El mundo cree, pero cree erróneamente, lo que no es el cristianismo. Por la historia deformada que se ha hecho en contra de la Iglesia Católica, el mundo, gran parte del mundo, tiene una idea deformada de lo que es el cristianismo. Sucesos históricos como, por ejemplo, la Inquisición, las cruzadas y las riquezas que tiene la Iglesia, y ahora último, por ejemplo, este tema de violaciones contra niños de parte de algunos sacerdotes que lamentablemente no se atendieron como debió haberse realizado con las denuncias del caso en aquellos que se conocía, ¿no? Entonces, y más casos, por supuesto, ¿no? Entonces se tiene así una idea deformada, una idea que es, digámoslo así, en contra de la Iglesia, y con una animadversión hacia la Iglesia. Entonces, desde afuera, incluso hasta algunos católicos, también me consta eso, que lamentablemente, pues, porque no se nos enseña historia en la Iglesia, en los cursos de religión, historia de la Iglesia, me refiero, conocer verdaderamente bueno, no así al pormenor, ¿no? No va a alcanzar de repente el tiempo, los detalles de hechos cruciales dentro de la vida de la Iglesia. Entonces, se tiene así esta falseada idea de lo malo que fue la Iglesia en la Inquisición, de lo malo que fue la Iglesia con las cruzadas, ¿no? Hechos e instituciones que realmente aportaron beneficios para la humanidad. Por ejemplo, con la Inquisición se le dio el debido procedimiento a muchas ajusticiaciones que se hacían sin realizar siquiera juicios a personas, y en muchas personas falsamente acusadas. Entonces, con la Inquisición, nada más para citar un ejemplo, se proveyó del debido procedimiento judicial para sancionar en casos, por ejemplo, de herejía. Y la Iglesia mostró mucha misericordia en muchos casos. Ahora, se han hecho estudios, sí, de las actas de la Inquisición, en la que pues se ha demostrado que no son millones digamos, de ajusticiamientos o de sanciones por muerte que realizó la Iglesia Católica. Apenas en los 3 siglos de la Inquisición española, que fue la más, digamos, la más extendida, solamente pues se llegó a 1200 en 3 siglos. Y esto es que en más siglos, 5, 8 siglos de lo que existe la Inquisición, pues resulta una cantidad para el tiempo, el pensamiento, la cosmovisión de los pueblos de aquel entonces, como algo pues proporcional, ¿no? Entonces, igual con las cruzadas que tardaron más bien en realizarse para proteger el cristianismo contra las hordas musulmanas, ¿no? De aquel entonces, a partir del siglo VIII en adelante, en que empezaron a realizarse. Entonces, el caso de Galileo Galilei, ¿no? Que no se tiene tampoco una idea certera del proceso judicial teológico que se realizó, que se cree que se le acusó por traer una teoría científica, ¿no? Contraria a lo que se ve en las páginas de la Biblia, cosa que no fue así. A él se le sentencia por desacato la autoridad, porque se le ordenó, dado que no podía aún demostrar científicamente la teoría heliocéntrica. Entonces se le pidió, y él no obedeció a que no lo enseñara. Entonces fue por desacato, vamos a decirlo así, y tampoco se le mató, como muchos, incluso hasta catedráticos de la universidad, y me consta porque yo lo he escuchado personalmente, que se le mató. No fue así. Él se le condenó a lo que llamamos ahora una cárcel domiciliaria. Entonces,
Con todas estas cosas, con todas estas ideas falseadas en contra de la iglesia, ¿no? Entonces se tiene así una animadversión, un desprecio hacia el cristianismo, hacia la iglesia católica. Pero el mundo no conoce la verdadera misericordia cristiana. Quienes estamos dentro de la iglesia, quienes tratamos de vivir nuestra fe cristiana eh, de pies a cabeza, ser Cristos de pies a cabeza, conocemos que Cristo ha venido pues a perdonarnos, ¿no? Que su corazón misericordioso, el Padre de los cielos lo envía no para condenarnos, sino que para que creyendo en Cristo Jesús tengamos vida y tengamos vida eterna. Incluso, por ejemplo, el libro de Miqueas, allá por el capítulo 7, versículos 18 y 19, nos dice esto muy bonito del Señor. ¿Qué Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bonito lo que nos dice aquí el libro de Miqueas, el profeta, capítulo 7. Bien, entonces, y ahora la iglesia, por ejemplo, el mundo, y a veces también, pues dentro de la iglesia, no conoce, pues, nuestros grandes santos y santas de todos los siglos, hombres y mujeres extraordinarios, con una sensibilidad humana, con una riqueza espiritual enorme, ¿no? Más altas que las cumbres de la tierra, más altas que el monte Everest. Los más conocidos, pues tenemos a San Francisco de Asís, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, y ahora último, Santa Teresa de Calcuta. Pero no quiere conocer el mundo. Y nosotros los católicos, como que a veces la lectura, ¿no? El no gustarnos la lectura nos aleja del conocimiento de la verdad. Entonces, quienes de repente estamos por ahí un poquito más comprometidos dentro de la iglesia y tenemos estas expresiones religiosas más públicas, ¿no? Y verdaderas, ¿no? Y tratamos que sean verdaderas con la gracia de Dios, tenemos el compromiso de mostrar al mundo y dentro de la iglesia la misericordia de Dios y superar pues estas calumnias del mundo, ¿no? Y la dureza también de los hombres a que se conviertan a Cristo. Y esta conversión debe llevar a amar al prójimo. Este cambio, esta conversión para ser santos, para ser íntegros, de pies a cabeza, cristianos de pies a cabeza, ¿no? Revestidos de Cristo, que cuando nos vean, vean a Cristo. Entonces, los católicos hemos puesto, ¿no? Yo creo que con una idea equivocada, ¿no? Lo que Jesús enseñó de esto de poner la otra mejilla. Y pues no hemos reaccionado oportunamente ni con temple para defender la verdad de los hechos, de la historia de la iglesia, ¿no? Pero también necesitamos conocimiento, ¿no? Hay muchos historiadores académicos, no católicos, que han realizado investigaciones de esto que les he mencionado solamente, ¿no? De las cruzadas, del caso de Galileo Galilei, ¿no? De la Inquisición, y han encontrado, para su gran sorpresa y admiración, lo bondadoso del cristianismo. Por YouTube, ojalá que se lo voy a poner ahí en el link, ¿no? Sobre la BBC de Londres, que realizó un estudio, una investigación sobre la Inquisición, y oh sorpresa, no es lo que se dice, lo negativo, lo malo que se dice de la Iglesia Católica, de esta, entre comillas, malvada Iglesia Católica, ¿no? Y hay que dar a conocer a Dios en su plenitud de misericordia. Pero ojo, Dios no es buenista, no es que todo lo perdona. No, Dios es justo, así como es misericordioso, también es sabio y es justo. Y va a darnos, a recompensarnos justamente con esta sabiduría misericordiosa lo que nos corresponde.
Bien, entonces quiero compartirles un texto hermoso, precioso, que justamente nosotros los católicos lo vivimos todos los domingos en la misa y cada vez que nos confesamos, porque Dios quiere que tengamos paz interior. Y el pecado, el mal que hacemos, sí, porque el mal existe y lo hacemos, Dios quiere liberarnos de este pecado, ¿no? Entonces, voy a pasarles a darle lectura. Presten atención. Vamos a leer el texto de esta parábola preciosa del hijo pródigo. Bien, entonces esto está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Les anuncio el Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Hagamos saltito aquí en estos dos versículos. Sí, Jesús se acerca al hombre que peca. Todos pecamos. Nadie va a decir que no peca, porque sí, una mentira ya es un pecado. El aborto es un pecado. Tener una relación sexual, así sea consensuada con otra persona del otro sexo, ¿no? Fuera del matrimonio o estando casados con otra pareja diferente a la esposa, al esposo, es pecado. Descuidar a los padres, no darle nombre a los hijos, es pecado. Rechazar a Dios también es pecado. Entonces, la calumnia, la prostitución, la pornografía, la masturbación, el hablar mal de otra persona, hablar cosas negativas, falsas en contra de otra persona a sus espaldas, llevar chismes, propagar ahí la discordia entre los compañeros, por ejemplo, del trabajo, del vecindario, es pecado, ¿no? Desear ambiciosamente y malosamente lo que el vecino tiene es pecado. La envidia, todas estas cosas son pecados. Entonces, sí, hay pecado. Y Cristo viene a juntarse con los pecadores para anunciarles la palabra y se conviertan, para que vivan una vida íntegra, ¿no? Una vida preciosa ante los ojos de Dios y ante los hombres, para construir el mundo, sí, con la tecnología, sí, también con la moral, sí, también, ¿no? No es que nosotros vamos a vivir alejados de la moral, incluso en la política también tenemos que decir la verdad cuando un gobierno va mal. Entonces Cristo ha venido a perdonarnos el pecado y de esta manera traernos la sanación de la vida espiritual, ¿no? y humana del hombre, ¿no? Con su prójimo, y restablecer las relaciones humanas, para que así como Él nos perdonó y nos perdonó en el momento más crucial de la vida, ¿no? De manera especial, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, por ejemplo, si el esposo, la esposa me hirió y yo veo que hace actos de conversión, de cambio, perdonarlo. Incluso así no lo haga, lo perdono, lo cual no significa que estemos aguantando a un hombre, a una mujer maltratadora, infiel, ¿no? O sea, si hay que cortar relaciones, hay que cortar relaciones, pero eso no implica que después, si yo me separo de esta persona, voy a buscar a otra y tener una convivencia, entre comillas, marital con el otro, porque eso ya sería adulterio, sería pecado mortal. El mundo, incluso dentro de la iglesia, no se quiere hablar del pecado, ¿no? Como que no queremos que las personas rechacen en la iglesia, no hablemos de eso. No, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que salvar almas. Somos pecadores, ¿no? El mundo no acepta esto. Y esto porque hay dentro de nosotros algo que se llama la concupiscencia, esta inclinación que quedó después de del pecado original, y al limpiarnos con el bautismo, con las aguas regeneradoras del bautismo,
¿no? Entonces queda todavía una inclinación por la cual Dios quiere que luchemos también para, con la salvación que Cristo nos logró en la cruz, también nosotros colaboremos en nuestra salvación. Qué precioso luchar contra el pecado. Entonces miren lo que a continuación la parábola del hijo pródigo nos dice, Lucas capítulo 15, versículo 3 al 13. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde, y el padre les repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa, ¿no? Malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Malgastó los bienes que el padre, su padre, había logrado de manera honesta, que había trabajado y sudado por lograr esta riqueza. Entonces, no cuidar de los bienes materiales también es pecado. No cuidar el planeta, ¿no? También es pecado. De hacer derroche de los bienes en el trabajo, de los bienes de la sociedad, es pecado. Y lo peor, aquí Cristo nos muestra que hay pecado, ¿no? Entonces, donde malgastó, dice, sus bienes en una vida licenciosa, con prostitutas, no con borracheras, ¿no? Y sabemos qué desgracia causan hombres y mujeres borrachos en sus hogares, que llegan a maltratar a sus hijos, y a veces por las borracheras, las drogas, se cometen robos, se cometen violaciones. Entonces, consecuencias de todas estas cosas es el pecado. Entonces, y vamos a ver a continuación lo que nos va narrando Jesús en esta preciosa parábola, versículos 14 al 19. Ya había gastado todo, o sea, el joven rico, ¿no? Este joven, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, vemos aquí cómo es que la mente depravada, hay mentes que se van depravando, que se van enturbiando con el pecado y vive, ¿no?, en una vida ilusoria de placer, y esta ilusión del placer no la deja ver que hay pecado. Aquí Jesús, como nos está mostrando que en este caso, este hijo empieza por el hambre también un hambre espiritual, un hambre interior, ¿no?, de tener paz, de que lo respeten, porque vemos aquí, en esta parte que hemos leído, que tanta hambre tenía que ni siquiera, ¿no?, las algarrobas, las bellotas que comían los cerdos, nadie se las daba. O sea, te buscan porque tienes dinero, te buscan porque les das de beber cerveza, whisky, ¿no? Te buscan porque los llevas a las prostitutas. Por todas estas cosas te buscan, pero cuando tú tienes una verdadera necesidad espiritual, una verdadera necesidad material de trabajar, de llevar el pan a tu familia, a tus hijos, ¿no? Caes enfermo, pues nadie se acuerda de ti. Y vemos que hace un examen de conciencia, ¿no? Dice, los jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, o sea, tienen esta vida espiritual de gozo, de tranquilidad, ¿no? Y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Por el pecado uno se muere espiritualmente, ¿no? Dice, y va a decir, iré donde mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo, o sea, primero contra Dios, se peca contra Dios, ¿no? Y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Entonces hay también una pérdida de la autoestima de la persona. Así es,
muchas personas que caen en pecados y que han tenido una buena formación moral, van sintiendo de que su alma va decayendo y después van cometiendo otros pecados y se van hundiendo en una baja autoestima. Vamos al versículo 20 al 24. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Casi ni lo deja hablar al hijo, ¿no? Dice: Padre, pequé contra ti. Inmediatamente el padre le va a decir: traigan a sus jornaleros, ¿no? Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo de amor, vístanlo de misericordia, vístanlo de santidad. Lo hemos recobrado del pecado. Estaba muerto por el pecado, ¿no? Y ha vuelto a la vida. No es que no estaba muerto biológicamente, físicamente, estaba muerto espiritualmente. Sí, el mundo, la persona podrá estar viva biológicamente, reír por los placeres, reír por las riquezas que va obteniendo y las va gastando, malgastando, en placeres falsos, en placeres, digamos, ilegítimos en la vida, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, hombres que tienen varias mujeres y hay mujeres que aceptan ese dinero y no tienen, a veces, no sé cómo decirlo, no quiero herir tampoco a nadie, hay el valor de buscarse un trabajo decente, ¿no? Entonces, aquí está la misericordia del Padre, perdona, ¿no? De Dios. Aquí está la misericordia del cristianismo que acoge al pecador, a todos los pecadores que se arrepientan, no le cierra la puerta a nadie, no es que se va a juzgar malosamente a nadie, falsamente, que lo vamos a quemar en las hogueras, así como se nos acusa que se hacía de una manera pues así malvada, ¿no? Si cuando se llegó a, digamos, ya a dar pena de muerte a personas, se siguió todo un proceso ahí en la Inquisición para tratar de salvar esa alma, ¿no? Primero se le catequiza para que la persona haga un cambio, se le van quitando bienes, se le da cárcel, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya en el último de los casos, también para salvar su alma, la persona, y cuidar a la sociedad, ¿no? Entonces, así como actualmente, en varias partes del mundo, existe la pena de muerte en Estados Unidos hasta el siglo XX, ¿no? Y hasta ahora el siglo XXI, ¿no? Se da la pena de muerte. Incluso vemos esto de la silla eléctrica. Entonces, eso era lo último, ya lo más grave, y lo que la iglesia no quería. Lo que la iglesia quiere transmitir al mundo es la misericordia de Dios. Bien, vamos terminando. Ya estamos en los últimos versículos. Miren qué bonito nos dice acá Lucas, capítulo 15, versículos 31 y 32. Perdón, vamos a repasar aquí. A ver. Y vemos también al otro hijo, ¿no? Al otro hijo, ¿cierto? Que le reclamaba que por qué hacía todo esto con su hijo, con el otro, que había dilapidado el dinero con prostitutas. Le va a decir: a mí ni siquiera me has matado un cabrito para celebrarlo, ¿no? Y comerlo con mis amigos. No, no. Entonces, miren lo que el padre le dice al hijo mayor, ¿no? Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, cuidado que no caigamos nosotros en la dureza del corazón
¿no? De creernos, pues, moralistas, ¿no? Este moralismo duro, ¿no? Este moralismo eh, riguroso, ¿no? El Padre lo perdona. Obviamente, el texto de esta parábola no nos dice después algún castigo que le podría haber dado, alguna tarea, ¿no? Para que, obviamente, recompense, retribuya por el mal que había hecho, ¿no? Sí, se necesita eso. Entonces, pero Dios acoge a todos. Si Dios acoge a todos, nosotros no nos podemos cerrar, pero tampoco podemos caer en el buenismo de aceptar al pecador con su pecado. No podemos aceptar al pecador con su pecado. Así como el hijo pródigo se convirtió de su pecado, volvió al seno de Dios para hacer el bien, para vivir una vida de fe y de moral cristiana auténtica y verdadera. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, en estos días de Cuaresma, se nos da la oportunidad para examinar, así como lo hizo este joven que cayó en desgracia, en pecado, que también nosotros examinemos qué áreas de pecado aún no hemos purificado en nuestra vida. Y como por ejemplo el hijo mayor, también que cayó en esta dureza de corazón. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes.